Hola chicos, ¿cómo están? Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, buenas. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien. Bueno, vamos a dar unos minuticos que creo que varios se están uniendo para empezar. Ok, profe. Bueno, yo creo que mientras se van uniendo, entonces vamos empezando pues las dos personas que
que nos encontramos hoy presentes. Bueno, las 3 personas que nos encontramos hoy presentes, así que porfa, ¿me pueden decir sus nombres? Jessica Bermúdez, ¿estás ahí? Alexandra Castilla, ¿estás? Chicas, ¿se encuentran presentes para poder empezar? Sí, señora. Listo. Jessica, ¿estás sola o estás con Asblady también? Estoy con las Blades, no que apenas estaba conectando, profe. Listo. ¿Y Jessica, estás ahí? Sí, señora. Ah, no, perdón. Alexandra. Bueno, entonces vamos a empezar. Listo. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? ¿Sí alcanzan a ver mi pantalla? Bueno, vamos a trabajar con este tipo de textos el día de hoy. Entonces, para que porfa estemos bien atentos y estén pendientes a la participación, ya sea de forma oral o por el chat. Bueno, chicos, este tipo de textos son textos donde nos vamos a encontrar diferentes opciones que dependen únicamente de la función de la palabra en el texto. Me explico. Por ejemplo, aquí tenemos este texto y en el punto 1 hay un espacio y nos van a dar 3 opciones de respuesta. Entonces, si nos damos cuenta, las 3 opciones son palabras demasiado similares, por no decir que la misma palabra, sino que tienen una función distinta si las colocamos en ese texto. Entonces, ¿de qué depende la respuesta correcta? Depende de cuál es la función que el texto nos va a pedir a nosotros para esa palabra. Entonces, empecemos con la primera, el punto 1. Dice, a salon owner and hairdresser in Sao Paulo, Brasil, espacio, famous portraits onto his client's head. Bueno, como lo habíamos visto anteriormente, primero enfoquémonos en la primera frase, ¿cierto? Hasta el primer punto. De ahí vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Bueno, vamos a las opciones de respuesta. Nos dan opción A, delineates, opción B, delineate, opción C, delineating. Bueno, las 3 son la misma palabra, sino que está en tiempos verbales distintos. ¿Sí? Entonces, de aquí voy a explicarles muy bien esto. Aquí no necesitamos saber exactamente la definición de la palabra,
pero lo que sí necesitamos es saber qué función de esa palabra vamos a poner en el texto. Entonces, la opción A nos va a hablar de presente simple. Presente simple en tercera persona. Entonces, recordemos que listo. Esta primera opción, vamos a ver, me deja dibujar. Bueno. Ya. Ay, se pasó. Bueno, la primera opción, vamos a mostrarle con la respuesta. La primera opción, la opción A, es presente simple, ¿sí? En tercera persona. Entonces, aquí nos vamos de una vez a la explicación, esa es la opción correcta. La opción B, delineate, es el verbo en infinitivo o el verbo en presente simple en primera persona. Y la opción C, delineating, es el verbo en presente continuo, ¿sí? Porque tiene el ing. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué la opción A es la correcta? Entonces, nos vamos al texto. Primero, para saber qué tiempo verbal es, primero nos vamos a aquí a establecer el sujeto de la oración, ¿sí? Recordemos la estructura: sujeto, verbo, predicado. Entonces necesitamos saber quién es el sujeto. Si nos vamos acá a lo que está delineado, ¿sí? En rojo, donde dice he, podemos ver que nos hablan de un owner, un propietario y un peluquero. ¿Listo? Y la imagen nos muestra a un señor peluqueando a otro señor. Entonces, teniendo en cuenta esto, que nos hablan de un peluquero, que nos hablan de alguien que es dueña de su peluquería, y en la imagen vemos a un hombre, nos están diciendo que el sujeto de la oración es un he, ¿sí? Es un hombre. Por tanto, ya establecemos el sujeto de la oración. Listo. Vamos a escoger el verbo. Entonces, si el sujeto es un he, y aquí nos están, que todos los tres verbos están en presente, o sea, están en presente, ¿sí? Todos son en presente. Entonces, ¿qué tipo de presente necesitamos? Bueno, si es un he, no vamos a poner la opción B, que es delineate. ¿Por qué? Porque el sujeto he corresponde a una tercera persona. He, she, it corresponden a sujetos en tercera persona. Por tanto, no podemos utilizar delineate porque delineate sin la S solamente lo podemos usar con los sujetos I, you, they, we, ¿sí? Que esos son los sujetos en primera y segunda persona. Listo. Delineating. Listo. ¿Por qué no puede ser continuo? Porque nos están contando una historia, ¿sí? Cuando nos cuentan una historia, no la cuentan o que sucedió o no la están narrando, pero no que es una historia que esté inconclusa. Aquí la historia ya está concluida, entonces, por tanto, delineating con ing no puede ser porque no nos está hablando de algo continuo, sino de algo que nos están contando en el momento. Entonces, como no hay continuidad, como el verbo nos está indicando que tiene que ser en tercera persona. Entonces, la lógica detrás de esta primera respuesta es establecer el sujeto de la oración, y con el sujeto ya nos damos cuenta el verbo en qué formato nos lo están pidiendo. Entonces, cuando es he, cuando es she, cuando es un it, el verbo tiene que terminar en S o ES en presente simple. ¿Listo? Entonces, por eso, en el punto 1, la opción correcta es la opción A.
¿Listo? Entonces, pongámosle lógica. Bueno, hasta donde dice Sao Paulo, Brasil, nos están narrando quién es el sujeto, ¿sí? Entonces, él delinea famosos retratos en las cabezas de sus clientes. Listo. Terminamos, pasamos al punto 2. Del punto 2, recordemos que vamos línea por línea. Entonces aquí nos damos cuenta que después de donde dice clients heads, sigue toda una línea completa, pero no hay ningún espacio en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos la vamos a saltar y vamos a ir hasta la línea donde nos piden que pongamos una respuesta. Entonces, nos omitimos toda esa línea y nos vamos a donde dice he says that this work makes espacio really happy. Listo. Entonces, acá, si nos damos cuenta, las tres opciones son hablando sobre el sujeto, sobre he, ¿sí? Lo que establecimos anteriormente, el dueño de la peluquería. Pero nos lo están pidiendo en diferente forma. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene que ir ahí como respuesta? Bueno, primero establezcamos el verbo, ¿sí? Entonces dice, he says that his works makes, listo, encontramos el verbo. Cuando hay un verbo y luego hay un espacio, o sea, nos piden una respuesta, muy posiblemente, o si no, siempre, nos van a pedir un object pronoun. Los object pronouns son him, por ejemplo, me, your, her, him, our, their. ¿Listo? Esos son los object pronoun. Los que nos indican que el verbo está siendo reflejado en alguien. ¿Listo? Entonces, no puede ir his, porque his nos quiere decir que algo le pertenece a él. Y aquí no nos están hablando de nada de pertenencia. No puede ir he, porque he normalmente iría al comienzo, así como lo hemos visto en las tres oraciones, el pronombre he va al comienzo de la oración. Y aquí nos lo están pidiendo a la mitad. Entonces, ¿cómo identificamos cuál es el pronombre que va ahí? Bueno, porque hay un verbo antes de el espacio en blanco. Entonces, como hay un verbo antes de, tenemos que poner un object pronoun. Object pronoun, lo que les acabo de decir, que es me, para el pronombre I sería me, para you sería your, para she sería her, para it sería its, con S, para he sería him, para we sería our y para they sería their. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos están presentando la función de las palabras en el texto, nos están pidiendo la función de las palabras en el texto. Entonces, aquí está la lógica. Recordemos, en el punto 1 está relacionado a cuál es el tiempo verbal que nos están pidiendo acá. ¿Listo? En el punto 2 nos están pidiendo cuál es el pronombre que debe ir ahí. Y entonces ahí está la explicación. Listo, entonces ahora con esto vamos a continuar con el texto. Listo. Entonces, vamos a responder la pregunta 3. Bueno, sí, los espacios 3, 4 y 5. Quien quiera participar en voz alta o quien quiera escribirlo por el chat, voy a darles la ayuda. ¿Listo? En el punto 3. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, identificar la línea. ¿Listo? La oración. De punto a punto. Ya vimos que es en la primera parte del texto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer ese texto y a tratar de entenderlo. Bueno, cuando tratemos de entenderlo, vamos a irnos hacia las tres opciones que nos dan. Cuando leamos las tres opciones, entonces establezcamos cuál es la función de esas opciones y cómo encajan en el espacio en blanco.
¿Listo? Aquí nos están hablando, una pista, aquí nos están hablando de un objeto, de un objeto. Entonces, primero, leer toda la oración. Segundo, establecer o leer las 3 opciones de respuesta del punto 3. Y tercero, saber o encajar cada una de esas opciones para ver cuál de todas es la correcta dependiendo de su función. Y como pista, se trata de un objeto. ¿Listo? Entonces, como se trata de un objeto, ¿cuál de las 3 opciones creen que es? En el punto 3. Así que chicos, porfa, particípenme ya sea en el chat o el que quiera hablar. Vamos primero con esa, con el punto 3. Chicos, ¿sí están viendo bien mi pantalla? Profe, no salió la 3. Ah, listo, dale. Entonces, espera, vuelvo a compartir. Listo, ya está cargando. Entonces, bueno, ahora que ya la están viendo, vuelvo a decirles. Lean la línea completa, ¿sí? De punto a punto. Lean las 3 opciones. Traten de encajar cuál de esas opciones queda bien en el texto de acuerdo a la función que ustedes crean que es cada palabra. Y como pista, se refiere a un objeto. Dos minutitos para que pongan Bueno, chicos, ¿qué respondieron? Solamente déjenme sus respuestas y vamos a socializar y explicar por qué. ¿Alguien más que quiera participar por el chat? Bueno, entonces, muy bien.
Efectivamente, el punto 3, la respuesta correcta sería la B, ¿sí? ¿Por qué? Empecemos entonces a desglosar por qué la B es la respuesta correcta. Listo. Entonces, analizamos que nos está diciendo que el peluquero empieza a usar un clip de cabello que él usa para cortar una imagen a mano. ¿Listo? Bueno, esa sería la traducción. Entonces, who, la opción A, who no sería la correcta porque cuando usamos who nos referimos a alguien, ¿sí? Nos referimos a una persona, nos referimos a quién. ¿Listo? Recuerdan que la pista era objeto. Entonces, si es un objeto, no puede ser una persona, no puede ser un who, no puede ser un quién. Listo. La opción C. La opción C, si ustedes recuerdan las WH, questions, when se refiere a tiempo, a cuándo, ¿sí? Cuando usamos when, nos estamos refiriendo a un tiempo, ¿sí? Y otra pista para identificar que la opción C no es la correcta es precisamente que en la frase empieza con un when, ¿sí? Aquí. Entonces, no estaría correcto o estaría mal escrito si la volvemos a repetir. Esto al igual que en español, cuando las palabras, o sea, muy seguido no se pueden repetir las palabras porque queda mal hecha o mal estructurado un texto. Entonces, esa es la segunda pista porque la palabra when no sería la correcta. Y la opción B, that, es la correcta porque that sí se refiere a un objeto. Entonces, el objeto es este, el hair clipper, ¿listo? El clip o la pinza de cabello. Y entonces, es la pinza de cabello que él usa. Aquí dice, he uses. Ah, listo. Entonces, se refiere a un objeto. Cuando se refiere a un objeto, usamos that. ¿Listo? That. ¿Okay? Y en traducción en español, literalmente that significa también que. Es una forma de decir que. What es cuando es en pregunta y cuando es así como en una afirmación o algo así, más como en positivo, se usa la palabra that. ¿Listo? Bueno, entonces, ya tenemos algunas respuestas de la siguiente, del punto 4. Listo. Nos damos cuenta que nos siguen con otra oración, ¿sí? De punto a punto, que no tiene ningún espacio en blanco por completar, de acá a acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a saltar. Por cuestiones de tiempo en el examen, la vamos a saltar y nos vamos a concentrar en esta, de punto a punto donde haya que responder. Dice, esta, la pregunta 4 o el espacio número 4 tiene la misma regla de lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? He. He, que es un pronombre en tercera persona. ¿Y qué nos está pidiendo? Un verbo, porque acá en las opciones vemos que todos son verbos. Entonces, chicos, esta sí, muy rápidamente, ya la deben de tener presente. Si usamos he en tercera persona, ¿cuál de estas tres, el verbo cómo tiene que estar? En presente. Es lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, escríbame la respuesta de la 4. Esta sí se la tienen que saber porque es la acabamos de ver en la pregunta, si no estoy mal, la pregunta 1. Cuando tenemos un pronombre en tercera persona y nos piden un verbo en presente simple,
qué hay que hacer con ese verbo, qué se le pone, qué se le agrega a ese verbo para que esté correcto. Aquí está, entre las opciones. Entonces, chicos, porfa, escríbanme la respuesta de la 4. Por el chat, chicos, espero la respuesta de la 4. Bueno, ya que no hay participación, entonces quiero preguntarle a Jessica, ¿por qué escogió la opción A en la 4? Si quieres participar en voz alta o si quieres escribir, ¿por qué escogiste la opción A en la 4? Pues no, profe, pues no se le mire más lógica. Listo. Listo, eso también es válido. Verle más lógica es algo muy válido. Listo. Entonces, efectivamente, es la opción A. Y entonces, el por qué es muy simple. Aquí hemos dicho que es un he, ¿cierto? Es un él. Es un pronombre en tercera persona. Cuando el pronombre está en tercera persona, el verbo debe tener una S o una ES al final. ¿Listo? Muy sencillo. Que esta palabra carefully o este tipo de palabras que terminan en fully o terminan en uli o terminan en li, no los confunda. Siguen la regla normal. Estas palabras que están acá son adverbios. Estos adverbios lo único que hacen es que modifican ligeramente el verbo, pero no hacen nada más. Entonces, la regla continúa así haya una palabra de por medio. Si aquí está he, sí, aquí está he, y acá hay otra palabra, y aquí está el verbo, la regla permanece. Entonces, ¿la regla cuál es? Que el verbo debe tener S o ES al final cuando es presente simple. ¿Cómo nos dimos cuenta que era presente simple? Porque desde el inicio del texto todos los verbos están en presente simple, ¿sí? Cuando desde el inicio del texto hay un tiempo verbal ya definido, ese es el tiempo verbal que va a haber en todo el texto. Bueno, entonces, vamos con la 5. Listo, paso para acá. Bueno, tenemos que leer nuevamente de línea a línea. En este caso es todo este párrafo. Entonces, nos damos cuenta que también tenemos un verbo y está en distintos tiempos verbales. Está en presente simple, ¿sí? En tercera persona, como si tuviera un he por allá. Está en pasado simple, y está en participio. ¿Listo?
está en participio. Bueno, aquí tenemos participio. Listo. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Ah, no, mira, la línea empieza desde acá, de punto a punto. Entonces, acá nos identificamos, cuando nos piden un verbo, ubicar un verbo primero, tenemos que identificar la estructura de la oración, ¿sí? El sujeto, el verbo y el predicado. Listo, entonces leemos toda esta línea. Al leer toda esta línea, nos damos cuenta que aquí está el sujeto, es un he. ¿Listo? Esto puede que cambie el verbo. Y acá tenemos otro verbo. Y este verbo es el que nos indica el tiempo verbal. ¿Listo? Y ya sigue todo el predicado. Entonces, ¿cuál de estas opciones debe ir aquí en el punto 5? Sí, teniendo en cuenta que el sujeto es un he y que luego hay otro verbo. ¿Listo? Si el sujeto es un he, que es una tercera persona, si seguido de este hay un verbo, que es el verbo have, que está has, el siguiente verbo, ¿en qué tiempo verbal debe estar? No es necesario que me digan el tiempo verbal, aunque acá se los escribí, sino que simplemente escojan la opción correcta. Así también como lo hizo Jessica, como sintió que tenía lógica. Muchas veces tenemos interiorizadas las reglas gramaticales y cuando nos piden que las expliquemos, no tenemos ni idea, pero sabemos la respuesta correcta porque a veces suena bien. Ese sonar bien es que ustedes ya saben la regla, simplemente no tienen claridad de cómo explicarla, pero efectivamente ya la conocen. Listo. Nuevamente, el pronombre es he, el verbo es has y nos está pidiendo otro verbo. Este otro verbo, ¿cuál de estos tres es? Chicos, porfa, en el chat o el que quiera hablar me puede decir la respuesta. Si de pronto tienen alguna pregunta, no entienden, también porfa, todo es válido. Recuerden que ustedes están aquí para aprender. Me dicen yo no entiendo, no sé qué significa esto. Me lo pueden decir. Bueno, chicos, las respuestas en el chat. No veo respuestas.
Bueno, a falta de respuestas, entonces voy a mostrarles las opciones correctas. Listo. Entonces, en la número 5, como ya les había dicho, nos pide un verbo en un tiempo verbal. Resulta que está el presente simple, que sería la opción A, presente simple, estaría en pasado simple, que sería la opción B, y está el presente perfecto. El presente perfecto que nos pide un verbo en participio. Listo. ¿Cómo funciona esto? Resulta, hemos dicho, acá hay otro verbo, que es el verbo has. El verbo has siempre nos va a indicar presente perfecto. ¿Qué es presente perfecto? Entonces leamos la oración. Dice, algunas de las imágenes que él ha hecho incluyen hip hop, artistas del hip hop. Bueno, ha hecho. ¿Listo? Entonces, como ha hecho, eso significa presente perfecto. ¿Listo? Ha hecho. Entonces, cuando vean el verbo has y luego vean un espacio en blanco, siempre nos va a pedir un verbo en participio. En este caso, el verbo participio del do es done. ¿Cómo identificamos los verbos en participio? Porque así como el do dice done, aparece gone, que sería del verbo go, o están en pasado, como por ejemplo loved, ¿sí? Amar, con ed al final, ¿sí? Que tengan ed al final. Esos son los verbos usualmente en participio. Entonces recordemos, cuando hay el verbo has, el siguiente verbo tiene que ser un verbo en participio. ¿Listo? ¿Cuáles son los verbos participios? Los que terminan en ed en muchos casos, o los que terminan como así, como con ne. Y hay verbos irregulares, que eso sí, pues hay que aprendérselos de memoria, pero principalmente así es como terminan estos verbos. ¿Listo? Bueno, nuevamente, de la opción 3, del punto 3, como habíamos dicho, se refiere a un objeto, y este objeto, que es el hair clipper de acá, aquí arriba, necesitaba un conector que conecte toda esta siguiente frase. Resulta que la palabra that, que se refiere a un objeto, sirve para añadir información importante. ¿Listo? Entonces es un conector, en este caso, de dos frases que son importantes. ¿Listo? En el punto 4, ya como lo habíamos establecido, es en presente simple. No se dejen confundir con estas palabritas que están antes del verbo. Miren que este carefully, que es un adverbio, y este has, ambos están antes del verbo principal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este carefully no es un verbo. Ustedes lo ven muy fácilmente porque terminan en fully, terminan en uli, terminan en li. ¿Listo? No hay pierde. Y acá, en el caso de has, solamente aparecería has o aparecería had. No hay ninguna otra cosa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Vamos a pasar con un siguiente texto. Pero antes, chicos, pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Están perdidos en algo? ¿No entendieron? ¿Quieren que les vuelva a explicar?
Pero me da otra explicadita, es que no entendí casi. Listo. ¿Cuál punto? ¿Los 3 puntos? O sea, del Profe, el 3, 4, presente 5. perfecto. Listo. Del 5. Bueno. Entonces, déjame, hago la anotación acá. Listo. El presente perfecto. Entonces, el presente perfecto nos quiere decir, en este caso, ha hecho. ¿Listo? Esta es la traducción. Él ha hecho. ¿Listo? Él ha hecho, esa es la traducción. Entonces, el presente perfecto nos indica que algo se ha hecho en el pasado y terminó efectivamente en el pasado. ¿Listo? Él ha hecho. Hizo algo en el pasado y ya lo terminó. ¿Listo? Entonces, el presente perfecto se compone de 2 verbos. Del verbo have, que lo voy a poner, del verbo have más un verbo en participio. Listo. Entonces, en esta oración, he has, ¿sí? Entonces, acá nos damos cuenta que cumple con las reglas. El sujeto más el verbo have más el verbo participio. En este caso, el sujeto es he. El verbo have es has porque lleva la misma regla, ¿sí? De que debe terminar en S. Y el verbo participio, done. Listo. Entonces, si lo ponemos en español quedaría de esta manera. Él ha hecho. ¿Listo? Él ha hecho. Entonces, esta sería la traducción. De hecho, tiene una lógica, porque el has y el ha son bastante parecidos. Entonces, ¿qué es el verbo participio? ¿O cómo se identifican los verbos participios? Los verbos participios, por ejemplo, con el verbo do, sería done, que es lo que estamos viendo acá. El verbo go sería gone, ¿sí? Sí hayan la lógica que terminan NE al final, pero hay otros verbos que no funcionan así, ¿sí? Por ejemplo, como love, como like. Señora. ¿Sí? Like. Terminan en ed. Por ejemplo, speak. El participio de speak es spoken. ¿Sí? Entonces, si ven que tienen N o EN al final o terminan en ED, estos son los verbos en participio. ¿Sí? Muchas veces también son verbos que uno encuentra por ejemplo, aquí liked con ed al final es el verbo gustar en pasado, ¿sí? El pasado y el participio de los que terminan en ed son el mismo. Pero en el caso de estos en el caso de los verbos como go, del verbo como do, son verbos totalmente diferentes cuando están en participio. Listo. Entonces, listo. Nuevamente, en español, él ha hecho. En inglés, el sujeto, que sería he, el verbo have, que sería has, y el verbo participio, que sería do. ¿Cuáles son los verbos participios? Terminan en en, como spoken, terminan en ne, como gone, como done, o terminan en ed, como loved o liked. ¿Listo? Entonces,
El presente perfecto nos indica algo que empezó en el pasado y terminó en el pasado. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna otra pregunta sobre ese tiempo verbal? ¿Más aclaración? Bueno. Entonces, pasemos con la siguiente lectura. Listo. Responder las preguntas de las 6 a la 10 basándonos en este texto. Listo. Vamos a empezar. Bueno. Ya nos dimos cuenta que en la primera oración, de acá hasta acá, no hay nada. Entonces, ¿qué hacemos? No la leemos, la ignoramos por el momento y pasamos con la siguiente. Identificamos que acá hay dos espacios vacíos, el 6 y el 7. Entonces, vamos a leer la oración completa. Vamos a identificar los espacios vacíos y vamos a responder las 6 y las 7 en conjunto. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya identificamos las 6. Una pista nos hablan de un año. Y las 7 nos habla de un tiempo verbal, porque acá vemos el verbo. Nuevamente, volvemos con los verbos en distintos tiempos verbales. Entonces, si en el punto 6 nos hablan de un año, ¿cuál de estas hay que escoger? Y si en el 7 nos piden un tiempo verbal, ¿cuál de estos hay que escoger? Dos minuticos, chicos, para que porfa me digan la respuesta o la escriban en el chat, o si no entendieron, también me preguntan. No, es que no estoy perdida, no entiendo. También es válido. Y la pregunta 7 también. Chicos, de la pregunta 7 también. Denme sus respuestas de la 7.
Bueno, entonces empecemos con la 6, ya que no hay respuestas, ¿sí? La 7. Listo. Entonces, bueno, aquí hay que entender primero que estas 3 opciones son preposiciones de tiempo y lugar. Bueno, principalmente de tiempo, porque acá es un año, 2012. Todas on, in, at, se refieren a tiempo, pero está la diferencia. Bueno, in, empecemos con in. In, acá lo voy a poner, se refiere a algo general, lo más general. General. Y aquí está la respuesta. In se refiere a los años, se refiere a los meses y a las semanas. Listo. Bueno, años, meses y semanas. Esto se trata in. Entonces, como tal, la respuesta correcta sería in. ¿Listo? Porque se está refiriendo al año 2012. Se está refiriendo a un año. Como es a un año, entonces usamos in. Pero también les voy a explicar cuándo se usa on y cuándo se usa at. Listo, que también se refieren a tiempo. On se refiere a algo un poco más específico y se refiere a los días de la semana. ¿Listo? Específico, días de la semana. Lunes, martes, miércoles, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. ¿Listo? In, lo usamos con los años. In 2012, que sería lo que estaba diciendo, 2012, nos está diciendo de meses. In August, in April, in March, o de las semanas. ¿Listo? Y nuevamente, at es algo mucho más pequeño, que sería las horas. Listo. Entonces, si lo ponemos como en un triángulo, sería de esta manera, un triángulo así. Donde in va aquí arriba, in, donde on iría en la mitad y at iría en la parte de abajo. Entonces, volvamos nuevamente con las diferencias. In es para algo grande, en tiempo, ¿sí? Estamos hablando del tiempo. In es para los años, para los meses, para las semanas. ¿Listo? On se utiliza para los días de la semana específico. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles se utilizaría on. Y at se usa para algo más pequeño, como son las horas. At 6 o'clock, a las 6 en punto. ¿Listo? Entonces la opción correcta es in, siguiendo o basándonos en que se usa para lo más grande, para los años. ¿Listo? Bueno, del 7 ya estoy viendo algunas respuestas. 7. Listo. Entonces, bueno, pasamos con el año. Resulta que acá nos están pidiendo en el 7, nos están pidiendo un tiempo verbal. ¿Cómo establecemos el tiempo verbal? Lo establecemos al principio de la oración, lo que les dije. Sí vieron que les dije que esta primera oración, desde donde dice 13 hasta donde dice death, dijimos que lo íbamos a ignorar porque íbamos a responder.
pero necesitamos saber el tiempo verbal. Entonces volvemos allá. No leemos nada de eso, sino que buscamos el verbo. Listo. El verbo. Ahí. Si el verbo está en pasado, texto va a estar en pasado. Entonces, si nos dan este conjunto de verbos, efectivamente, la opción correcta está pidiendo un verbo en pasado. Hola chicos, ¿me escuchan?